Pues estamos aquí un día más en Más que Azules con un nuevo invitado como todas las semanas. En este caso tenemos a un futbolista bastante mítico del primer Getafe que ascendió a Primera División, como Alberto Ruiz, que le tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias. Hombre, desde luego eres todo un histórico al final, o sea, el primer ascenso en la historia del Getafe, que ya es mucho decir, que parece que se nos ha olvidado, pero joder, es que un equipo de un pueblo o una ciudad como Getafe ascienda en 2004 a Primera División, pues tiene que ser algo increíble. Que bueno, de esto ya hablaremos porque seguro que para vosotros también tuvo que ser una cosa muy, muy loca el ascenso, pero bueno, como empezamos siempre, la primera pregunta que hacemos es que nos cuentes un poco tu trayectoria, para la gente a lo mejor más joven, que no te conozca tanto, cómo empiezas en el fútbol, etc. Sí, pues yo empecé jugando yo soy de Colmenar Viejo, vivo en Colmenar Viejo y empecé jugando pues eso, en las categorías inferiores del Colmenar. Luego me fiché al Madrid, estuve 3 años en la cantera del Madrid y luego con 12 años, pues de los 9 hasta los 12, y luego me volví a Colmenar y luego pronto con 16 años debuté en tercera con el primer equipo de Colmenar en tercera división con 16. El año siguiente con 17 quedé pichichi de la tercera, cuando eran 17 grupos de tercera división, quedé pichichi toda España y jugamos el playoff de ascenso a segunda B con el Colmenar, que fue el mejor año de la historia de Colmenar, y ese año me fichó el Sporting de Gijón. Con 18 me fui para allá, con 20 debuté en primera, segundo año mío del Getafe del Sporting debuté en primera. Estuve 4 años más en segunda división con el Sporting y luego me fichó Ángel aquí 2002, junio de 2002, y luego ya estuve pues un primer añito que estuvimos con Felines, con Pepe Mel, acabo Pepe Mel. El siguiente año ya fue el ascenso con Josu Uribe. El siguiente año yo me lesioné, me tuvieron que operar porque estuve fastidiado. El año del ascenso jugué casi todos los partidos, menos creo que 3 por tarjetas, por acumulación de tarjetas amarillas, y acabé con fastidio de pubis. Me operé en pretemporada y ese año pues, tuve bastantes lesiones y jugué pocos partidos en el año de primera, y luego ya me fui para el Elche y ahí el segundo año tuve una lesión muy importante de rodilla y ahí me tuve que dejar el fútbol por el tema de la lesión con 31, no me acuerdo, 31. 2008 lo dejé, vamos. Comentas que en tus inicios pues, tuviste esa temporada en tercera división muy jovencito, con 17-18 años en Colmenar Viejo, y te ficha justo el Sporting. Yo te quiero preguntar, para un chaval de 17-18 años, es difícil además, pues en tercera división, que sabemos lo que es tercera división, que te gusta muchísimo, pero es verdad que a nivel profesional pues es lo que es, cambia mucho y es difícil, no sé si en el Sporting en esa época, el tema de instalaciones, de residencia incluso, no sé cómo era, y si te fue muy difícil ese paso de una cantera, o sea, en este caso de tercera división, que es meritorio siendo apenas tercer año juvenil, pasar a tercera división y encima quedar máximo goleador. ¿Cómo fue ese paso? A ver, yo llevaba casi 2 años y medio jugando en tercera, pues al final, tercero año 95, Campo Arena, o sea que eso ya no existe. Tengo algún vídeo por aquí, alguna historia de aquellos años. Pues te vas a un club como el Sporting, yo me fui a Mareo, estuve 2 años viendo a Mareo y claro, es de estar entrando al Campo Arena, unas instalaciones, bueno, que no sé cómo calificarlas, ¿no? Porque para la época estaban bien, pero bueno, es un campo de arena, es tu pueblo, y luego vas al Sporting, pues a los años que pues justo hacía poco había salido Luis Enrique, Abelardo, Manjarín, bueno, en fin, decenas de jugadores maravillosos, y Mareo era, pues bueno, siempre ha sido, últimamente está un poco más de capa caída, pero siempre ha sido una de las escuelas, junto con Lezama y la Masía, pues eran una de las escuelas más importantes de España, y yo me acoplé bien porque al final de 18 años, yo cuando llegué allí en pretemporada éramos 50 personas porque el Sporting tiene muchos jugadores, cede muchos jugadores y estás todo el verano jugando al fútbol, que es entrenando por la mañana, entrenando por la tarde, cosas que no habías hecho, y en campos de césped natural, el Gijón de aquella no tenemos todo el día viviendo, y las instalaciones eran maravillosas. Pues en verano llegué y era pues eso, un sueño, ¿no? Estar todo el día jugando al fútbol, que es lo que te gusta. Y luego llega el invierno, que es un poquito más crudo, pero bueno, yo había estado un año en la universidad aquí en la Autónoma de Madrid, en el Instituto de Empresariales. Allí retomé el tema de la universidad
y luego ya pues coges una rutina de entrenamiento, mañana y tarde, ir a la universidad cuando podías y bueno, es un paso en tu carrera, ¿no? Que vas... O sea, lo que tú tienes que adaptarte, te vas adaptando a las diferentes circunstancias, ¿no? En el Colmenar juegas en arena, yo era feliz jugando el fútbol en mi pueblo con gente que ha sido de Colmenar y haciendo una gran temporada, luego vas al Sporting y tienes que ir adaptándote a la categoría, de la segunda B, quedamos primeros, al final ganamos la liga de segunda B, juegos el periodo de ascenso. Que no es fácil. No, eso es una primera ref de ahora, o sea, es una categoría... Más difícil incluso, porque antes con los 4... Claro, era muy complicado. Pero bueno, decimos buen año y bueno, no sé, para mí ha sido fácil porque era jugar al fútbol. Yo lo que quería toda la vida es, yo era feliz con un balón dándole yo solo en el garaje o con más compañeros. Y ahora que estamos un poco hablando también de estos pasos, ¿cómo es al final tu llegada a Getafe? ¿Quién es el que te llama o quién te convence? ¿Quién te dice, mira, pues es que te he visto, Alberto? Y bueno, pues tengo una historia un poco curiosa, porque yo después de 6 años en el Getafe, o sea, perdón, joder, el Sporting, yo me vine para casa y mi padre, bueno, ya lo habíamos vendido, pero teníamos una empresa bastante importante de supermercados aquí en Madrid y mi padre después de 6 años, mi padre lo que quería es que yo me quedase en Madrid, entonces la verdad que tenía bastantes ofertas para irme, sobre todo en segunda división, no voy a hacer en primera, pero tenía muchos equipos de aquella y mi padre, yo estaba de vacaciones en mi casa, pues acabó la temporada en junio, final de junio, pues sería a principios de julio. Y claro, empezaron a hablar de a qué equipo vas a ir, ¿no? Y llegó mi padre un día por la mañana, no sé cómo lo hizo el hombre, pero llegó por la mañana y me dijo, Alberto, que nos vamos para el Coliseo. Yo sin saber, entonces mi padre estuvo hablando, no sé con quién, se reunió el día antes con Felines y mi padre no está metido en el tema de la representación, o sea, pero el hombre lo tenía claro que quería que viniese para Madrid. Y entonces creo que estuve hablando con el Presi, con Ángel Torres y con Felines. Y cuando llegué yo allí a Colisión, pues ya tenía básicamente el contrato firmado. Mi padre, tengo que decirlo, muy pequeño, de hace 3 años, pero vamos, era un buen hombre. O sea, el contrato le dijo, pues me hacían las cantidades, ¿no? Pues las que fuesen. Y yo le decía, vaya, esto, tienen que subir un poquito las cantidades, que tampoco... Hijo, mi padre nada más dijo, tú te vas a ahí, que lo que no te lo pongo yo. Lo dijo así. Me dijo, lo que no te lo ponga nadie, te lo pongo yo. Y bueno, mira, al final fue una decisión en mi carrera pues, que fue pues, muy importante, porque aquí los 3 años, bueno, el último año fue más complicado por las lesiones, pero el primer año fue un año muy divertido, un equipo que venía de subir de milagro a segunda en el periodo de ascenso, creo que en Alicante, no sé qué pueblo de Alicante y tal, y el primer año fue, bueno, no era que nos mantuvimos muy bien, y luego el segundo año, ¿qué voy a decir? El segundo año pues es un año que con el equipo que teníamos fue cómo jugamos al fútbol, porque no fue un ascenso no, es que jugamos al fútbol, que daba gusto vernos con Jica, con Vivar, con Michel, bueno, es decir, con Pachón podemos hablar aquí, con Nano, Yanguas, Quique Medina, no sé, y jugamos al fútbol y fue muy divertido. Encima yo jugué, me dio responsabilidad, bueno, y jugué bastante bien ese año. Bueno, siempre yo al final juego, todos los equipos que he estado, siempre al final acabo jugando, pero ese año fue un año muy bonito, vamos, que a partir de ahora, pues fíjate, ¿no? Aquí, después de últimos 21 años o 20, a 19, o sea, solo ha habido un año que se bajó y se subió del tirón, y eso era impensable. O sea, aquí, cuando llegamos aquí, era impensable el pensar de 20 años, si piensas dentro de 20 años, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Pues fíjate el Getafe, que lo que es, ¿no? Ahora ya es un clásico, ahora mismo es un clásico de primera, no podemos negarlo. Y aquella era impensable, ¿no? Yo cuando el año de ascenso empezamos, y me acuerdo que estuvimos, no sé si fueron 8 o 9 partidos sin perder, empatamos unos cuantos, y el Presi nos dio una prima, nos dijo, si estáis 10 partidos sin perder, nos dio una prima, ¿no? No me acuerdo la cantidad, pero estuvimos y, claro, y entonces estás creyendo, ¿no? Joder, pues 10 partidos sin perder, no sé si ganamos 4 pero empatamos 6, no me acuerdo cómo era, pero ya empiezas a ver que el fútbol es justo, porque tenemos equipazo. O sea, al final empiezas a pensar qué equipo había y es que no era acorde con el nombre del Getafe en aquella época, ¿no? Eso te iba a decir, que
que un poco, sin, lógicamente, sin meternos en cifras ni cantidades, porque seguramente no, ni te acuerdes. Sí, me acuerdo, no, yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de todo. Pero en ese momento el Getafe, no sé si en esa época en segunda había esta medida que se metió de salario mínimo y tal, pero el Getafe, en comparación con un poco en la media de segunda división en aquella época, pagaba... A ver, yo cuando el primer año del Getafe, cuando llegamos, cuando llegué, había una base bastante importante que era del equipo de ascenso. Yo creo que en pretemporada, cuando empezaron el Presi, o sea, empezó a fichar, y prácticamente muy pocos jugadores de los 22, al final quedaron 4 o 5, pues me acuerdo Chiqui, Mario el lateral izquierdo, Nacho el portero, Casado, Luis López, Iñaki yo creo, pero no fueron en participación, no fueron jugadores que luego fueron muy importantes, con mucho peso de minutos en ese año. El Getafe era un club que no sería de los más bajos, pero era parte media-baja quizá de pago, ¿sabes? Luego según el presidente no sé lo que ganaba cada uno, yo sé lo que ganaba yo, pero pues eso, pues imagino que Jica ganaría Jica, pero bueno, Jica tampoco, seguro que no vino aquí por dinero, fue por el proyecto, porque Jica es una persona que había jugado mucho al fútbol y no era el tema económico, no era lo que se fue igual que yo, no era lo que más me movió. Mi padre vine aquí después de muchos años, era un club cerca de casa, yo viviendo después de años en mi casa, y no fue, bueno, en mi caso yo tengo la suerte de ser de otra forma, ¿no? Pero no fue el tema económico lo principal, y los pagos, o sea, yo creo que sea un equipo medio pelín bajo de la media de pagos, de contratos. Sí había mínimo, o sea, cuando el fútbol profesional había un mínimo establecido para segunda, no sé cuánto era, no sé si eran, no me acuerdo cuándo eran 80.000 euros de aquella o algo así, el mínimo, ahora creo que está por 105 o algo así, o 100... Sí, en primera son 120. Y en segunda 90 y pico, 93, 95, sí. Y de hecho estás hablando también un poco de estos inicios, al final, claro, ¿cómo sientes tú la primera vez que pisas el vestuario de aquella época, claro, del Coliseo? ¿Quién era ahí un poco el que más mandaba o el que llevaba un poco el peso del vestuario? ¿Cómo te sientes tú también según entras, cómo te reciben en el Getafe? Sí, bueno, a ver, yo había jugado ya en el Sporting 6 años con gente importante, ¿no? Pues yo había jugado con Ablanedo, con Giner, para, bueno, gente que tenga de, pues, Ablanedo, Giner, Paco Liaño, que fue un portero del Depor, con Boyatos, que es un mítico del Logroñés, con Monchu, Lediakov, con Nikiforov, que fue un internacional ruso, había jugado con gente, y yo de aquella, pues sería de la plantilla, pues a lo mejor, bueno, pues a lo mejor tenía un poco más experiencia que otros. Pero aquí no había líder, pues, o sea, estaba Chiqui, por ejemplo, que es un Chiqui que venía del año anterior, pues que era un chico que daba mucho pitorreo al vestuario, pero no hubo nadie, o sea, hicimos bastante piña. Jica, pues Jica es un tío importante, ¿no? Y luego Jica es una persona que como un águila, ¿sabes? Que coge los polluelos y te arropa, ¿sabes? Entonces, un tío que había estado jugando, joder, fíjate, en la Real, tal, podía llegar ahí como diciendo, aquí estoy yo. Sin embargo, pues él siempre estaba de buen humor, siempre estaba de bromas, y hicimos así una piña, o sea, que no había, no sé, por cierto, no hay ninguna persona o varios personas que fuesen aquí las que dijesen aquí soy el que más meo, ¿sabes? Sino que hicimos rápidamente bastante buen ambiente con los jugadores y no había... O sea, fue un vestuario de verdad que pues yo de hecho tengo trato con gente del equipo, pues, que nos juntamos a comer alguna vez. O sea, que fue un vestuario una de las claves fue el vestuario. En cuanto a nivel táctico, tú, bueno, siempre has sido un jugador de ataque, entiendo que no sé si has alternado en la posición de extremo con la de delantero centro puro, pero cómo un poco, es difícil, ¿no? Pero cómo ha ido evolucionando tu posición y cómo te defines o cómo piensas que tú encuadrabas mejor en el terreno. A ver, yo siempre he sido delantero cuando se juega con 2 puntas o con un punta y media punta. Sí. De hecho, yo con el Getafe, cuando todos los entrenadores que hemos tenido, cuando sacaban el largo, siempre me sacaban a mí. Porque yo de cabeza iba bastante bien. Lo que pasa es que luego, por circunstancias, yo de hecho los goles, cuando más goles he metido, fue cuando se lesionó Jica. En el año del ascenso se lesionó Jica, que tuvimos que, y jugué con Michel arriba y metí 4 goles en 4 partidos seguidos, jugando delantero. Y al final del año metí 6 o 7. No me acuerdo si metí 8, no me acuerdo. Y luego di 16 asistencias. Pero yo
cuando más rendía era para... O sea, yo estoy convencido que era de delantero. Lo que pasa es que luego al final, por las circunstancias del equipo, pues arriba hay gente, en banda cumples a lo mejor mejor que otro jugador específico y al final aquí en Getafe pues acabé jugando de no sé cuántos partidos tengo en Getafe, si tengo 90, pues he jugado 82 en banda derecha o banda izquierda. Luego has hablado mucho también de los entrenadores, pues eso, Pepe Mel, Josu Uribe, que son gente bastante importante. Al final, bueno, Josu Uribe sobre todo en Getafe, pero Pepe Mel creo que cualquiera que le guste el fútbol español le conoce. Sí, la trayectoria carisma, trayectoria, en fin. Yo te quería preguntar eso, si recuerdas alguna charla de alguno de ellos, alguna charla táctica o algún consejo que ellos te dieran que te marcó mucho en tu vida como futbolista. Pues yo me acuerdo de anécdotas muchas con Felines, me acuerdo mítico Felines, me acuerdo con una anécdota porque era un hombre también que tenía sus cosas, ¿no? Bueno, no recuerdo ningún... O sea, solo lo que recuerdo de los entrenadores es que dan la confianza que te dan los entrenadores. O sea, hay entrenadores que sabes, o sea, yo siempre, cuando estaba en el campo, yo he sido un tío muy entregado siempre. Yo corría, metía el pie para arriba, para abajo, a todas, ¿sabes? Yo a todas, pero por mi forma de ser. Yo siempre he sido un luchador. Cuando he entrado, algún entrenador que en mi carrera he tenido que no me ha puesto, yo he entrenado más todavía, si cabe, ¿no? Porque yo me entregaba tal. Pero consejo así táctico, no sé, te diría, al final un poco es un grupo, ¿no? Ya cuando tienes, yo cuando aquella que ya tenía 24 años, así, 25, y tácticamente, pues, lo que haces es colocar el grupo, pero personalmente, pues, o sea, no te dicen, Alberto, que es un chupón, no te suelta la bola, ¿sabes? Suelta la bola o un poco más de criterio, pero no recuerdo ningún, digo, específico para mí. ¿Y como personas? Como de decir, joder, pues, me acuerdo de esta anécdota o con Joshua, tal. No, yo me acuerdo con Pepe una nota que es bastante grande. Bueno, estamos jugando contra el Compos y llegamos ganando 0-1 y expulsan a Adriano, que era un central que juega en el Compos. Entonces, íbamos 0-1 ganando el primer año, no el año del ascenso. Entonces, pues lo típico, sacan un córner ellos tal, y vamos a una contra. Yo jugaba en banda, estaba Michel arriba. Entonces cojo la bola y el mister me da atrás. Como que ralentizáramos el juego. Claro. ¡Atrás! ¡Atrás! Tiene fama un poco de amarrategui, digamos. Solo que era, o sea, no amarrategui, pero bueno, de controlar los resultados. Entonces, claro, llega pues la primera jugada, para atrás, tocar. Llega la segunda, por lo mismo, una contra que éramos así, tampoco muy clara. Venga, para atrás. Y claro, la tercera era una que yo estaba justo al lado de la banda suya y me hacen un cambio de juego así, claro, y él estaba para atrás, yo llego al balón así, según llega la piso, y le digo, mister, ¿para adelante o para atrás? Pero me le miré y me dice, para adelante, porque ya eran 2-1, y me dice, para adelante, ¿sabes? Pero cosas así, bueno, pero no, nada, pero bueno, me he hecho muchas con Felines, sí, había unas cuantas al final, son anécdotas divertidas. Y esa primera temporada, no sé cómo te viste tú a nivel individual, cómo fue avanzando un poco en tu temporada. ¿Encajaste, parece, rápido en el equipo? ¿Cómo valoras tú esa primera temporada tuya? Mira, por la pretemporada, en la pretemporada yo creo que, yo no sé si fui el máximo goleador del equipo, y el primer partido estaba el Bronito, que Alvaro es una... O sea, a nivel futbolístico era muy bueno, pasa que el tema de las lesiones, a nivel personal, es un crack. Y luego ahora mismo a nivel de los medios, yo veo el fútbol y me encanta oírle, me encanta cómo habla, luego se ha hecho el tema de música, pero el primer partido, yo solo he jugado un partido de reserva en el Getafe, en toda mi vida, solo uno, fue el primero. Después de acabar, no sé si Pichichi de la pretemporada, pues en el partido jugamos, fue aquí contra Córdoba, no me acuerdo, y llegó yo estaba jugando los partidos y llegó el prepartido y el míster puso a Álvaro Benito, y luego pero al descanso, luego ya salí, al final ese partido empatamos, pero claro, o sea, cuando estás jugando la pretemporada bastante bien, ¿no? Que bajo la ilusión, pues te choca un poco, pero bueno, luego pues todo el año estuvimos casi todo el año media tabla, no sufrimos nada, fue un año bueno para un equipo recién ascendido, ¿no? Que la primera temporada puede ser un poco complicado mantenerte. Yo estaba acostumbrado en el Sporting siempre a luchar por el ascenso a primera división,
y llegas a un equipo que, bueno, pues que con los pies en el suelo, yo creo que al final sabía el presi es muy listo y sabía dónde quería llevar las cosas, pero el primer año siempre es un poco de transición, ¿no? Entonces él, pues tampoco no nos pedían aquí ninguna locura, sino como el cholo, partido a partido, ir campeando los partidos, y fue un año bonito, cómodo, o sea, cómodo, no fue demasiada exigencia, ¿no? No lo mismo estarle peleando como el año siguiente por el tal, y yo a nivel personal fue un año bastante bueno, además desde el principio con la afición, yo conecté con la afición, o sea, yo me acuerdo de cada vez que salía la banda de enfrente de los banquillos, yo cada vez que había un partido que yo empezaba por esa banda, pues la gente, vamos Alberto, tal, 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 yo siempre, o sea, todos los partidos que juego ahí, y fue yo era luchador, con mi calidad, mis cosas, y conectamos desde el principio, y para mí fue encima jugar todo, pues qué más quieres, ¿no? La de tu casa, después de muchos años fuera, y funcionando bien, pues fue un año bonito. Ya, hombre, creo, Alberto, que tenemos que ir también hablando un poco de, yo creo que una de las temporadas que más te habrá marcado en tu vida, que al final es esa Sí. 2004 que se consigue el ascenso, y tampoco quiero ir a andarme con mucho temario de que nos cuentes, pues mira, la primera jornada y tal, no sé qué. Yo te quiero preguntar por en qué momento exacto, dentro del vestuario, empezáis vosotros ya a entender que el Getafe puede ir a primera división. O sea, ¿en qué momento planteáis ya el reto? A ver, nosotros, o sea, todo el año empieza, pues, no, hubo incorporaciones de nivel, ¿no? Y no, al principio yo creo, no lo planteamos, ¿no? Pues al principio planteas, pues eso, a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que faltando, no sé, a lo mejor eran 8 o 10 jornadas ya estás ahí, porque no estamos siempre entre los 5 primeros, estuvimos siempre ahí, haciendo la goma un poquito, y ya cuando quedan 10 partidos dices tú, eran 42 partidos de liga, o sea, los 22 equipos, claro, ya faltan 10 partidos y estás ahí y dices, no quieres meterte presión tú a ti mismo porque dices tú, claro, cuando empiezas a pensar ya los objetivos del ascenso, pues te puedes, no sé, poner un poco más nervioso, tal. Pero ya empiezas ahí a girar el morro diciendo, bueno, es que estamos jugando bien, o sea, es que estamos haciendo muchos puntos y no hay ningún equipo que veas que es superior a ti. Entonces, claro, tienes que puntuar en muchos campos, son batallas, la segunda es complicadísima, y ya empezamos, pues sí, yo creo que fueron 10 partidos, los últimos 10 es cuando ya empieza el cosquilleo ya a decir, oye, y si yo cada vez me acuerdo de pensar, la que liamos y subimos, la que liamos va a ser parda. Y te pones, luego ya hubo un partido aquí importantísimo contra el Eibar, aquí que encima remontamos ahí, pero con convicción. Además yo sabía, no sé, hay cosas en la vida que, yo tengo varias cosas en la vida, o sea, que sabes que vas a hacer algo grande. Y ese partido fue porque luego ya faltaban 3 partidos, no me acuerdo, faltaban 3, que ganamos, y era, o sea, contra el Eibar encima, perdiendo 0-1, que encima sabes que el Eibar es complicado meter un gol, y sabías, o sea, es que teníamos la convicción de que íbamos a ganar. Se ganó, y luego ya, pues, luego el partido del mítico partido de Tenerife ahí, claro. O sea, que el Tenerife lleva 13 partidos sin perder. Y ese partido teníamos claro que teníamos que ganar, porque se jugaba Eibar a la vez, y siempre se ha hablado de que los vascos, el que lo necesita, gana. Entonces nosotros, en caso de empate, el Alavés subía. Si nosotros empatábamos y el Alavés ganaba, subía el Alavés. Entonces teníamos claro que teníamos que ir a ganar a un campo que lleva, en las islas es complicado ganar, lleva 13 partidos seguidos sin perder. O sea que son cosas que al final no es, venga, vamos aquí a las islas a pegarnos un paseíto. Claro, de hecho, allí luego entiendo yo que encima la fiesta sería guapa, porque entre que asciendes a primera división, encima hay fotos de míticas del vestuario, como estáis allí en el Heliodoro, celebrando. Sí. No sé si sabes, te acuerdas de algo, sí. Mucha borrachera. No, mira, es que volvimos en el día, porque el presi fletó un avión con gente de Getafe, y mis padres fueron en este caso, pues con familia y tal. Entonces fue a acabar el partido y, bueno, pues el campo, pues imagínate, pues la locura. Y luego yo me acuerdo perfectamente, luego fuimos al aeropuerto, porque yo me acuerdo que me entró o sea, yo estaba con mis padres y, ¿sabes? Después de
el subidón que empiezas a pegar tal, yo me quedé y madre, y en el aeropuerto estaba sentado así, pero como relajado, esas, y dice, padre, pero yo tengo nervios, soy muy nervioso. Me dice, pero ¿qué te pasa? Y estabas como, no sé, como en una nube, ¿sabes? Y luego ya fue llegar aquí, el aeropuerto, la M30 desde el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, hasta aquí, toda la M30, toda, estuvimos rodeados de gente de Getafe. O sea, fue de la M30, toda la M30, llegaremos tarde, no me acuerdo por el partido, no me acuerdo cuál fue el partido, pero llegaremos, a lo mejor eran 2 de la mañana o más tarde. Toda la M30, banderas, llegamos aquí a la plaza, justo aquí de la rotonda, pues estaba, o sea, no cabía un alma. O sea, tú te piensas, bueno, Getafe, tal, pues claro, yo no he vivido aquí las fiestas de Getafe, o yo no sé, ¿sabes? Vives el campo, pero luego yo vivía en Colmenar, no vives el ambiente de la vida real en el pueblo. Claro, cuando llegué a la M30, digo, la M30 aquí hasta arriba de gente, o sea, fue medio Getafe la M30. Claro, pues nosotros aquí, y luego aquí, pues eso no sé, una locura. Eso fue, no sé, yo tengo 3 recuerdos en mi vida que me ha marcado, o sea, lo que más que tengo en mi carrera es el día que debuté en primera con el Sporting, que fue en el año 2098, el día del ascenso, el día del partido de Tenerife, y luego cuando me lesioné la rodilla que en Elche, que después de un año de semana, yo dije que, no sé, lo que digo, igual que antes he dicho que cosas que sabes que va a pasar, yo ese día, el día que volví a jugar al fútbol, después de un año de semana, yo sabía que íbamos a ganar con gol mío. Y yo lo dije en la prensa, bueno, grabar esto, que el día que vuelva a jugar vamos a ganar con gol mío de cabeza. Y yo no sé, chico, cómo fue. Tengo las imágenes. Minuto 94, encima contra el Cádiz, que el entrenador era ¿cómo se llama? El de bigote, joder. David Vidal. Y minuto 94, había dado el entrenador 4 minutos, minuto 94, uno por la banda, centra, remate de cabeza, gol, y según meto el gol, el árbitro pita final. O sea, pues son cosas que dices, ¿cómo puede pasar esto? Pues yo sabía que íbamos a ganar con gol mío, luego salió el periódico El Profeta, Alberto el Profeta, ¿sabes? Luego ya no volví a jugar fútbol porque la rodilla no podía, pero digo, pero fue bonito después de un año y pico esperando por la lesión, que piensas que vas a dejar el fútbol tal. Pues ese, el debut y el día del ascenso, bueno, yo me acuerdo, pues eso, que luego fuimos estuvimos una semana aquí de ruta a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, nos cerraron una discoteca aquí, no me acuerdo, que era estaba por el camino hacia la universidad. No sé, era como hacia la Caras Tercero, que había por ahí a la vuelta, a la derecha, una discoteca, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Sí, creo que es la de sí. Bueno, no está cerrada. No, está cerrada, sí. Claro, y fue ahí, pues, o sea, recibiendo la gente, fue a la Comunidad de Madrid a gente de Getafe en la Plaza Mayor en la Comunidad de Madrid. Eso fue, pues, histórico. O sea, fue pues un momento que lo tienes ahí guardadito. Es un orgullo, ¿no? Por haber podido vivir eso jugando al fútbol. ¿Sabes? Que otras cosas puedes hacerlo de 1000 cosas, pero jugando al fútbol, haber logrado una cosa así, es un recuerdo maravilloso. Y hemos hablado un poco del post-partido de Tenerife, pero no hemos hablado como tal del partido de Tenerife, que, bueno, comentaba además, hemos entrevistado nosotros a Vivar Prado y además nos comentaba lo mismo. Aprovechamos para mandar un saludo a Vivar y nos comentaba lo mismo, ¿no? Que el Tenerife venía de una racha de 13-14 partidos que no perdía, que era el rival incluso a batir de toda la categoría y llegasteis ahí como... ¿Cómo viviste todos los goles de Pachón? Además que él siempre recuerda que 3 o 4 pases, ¿no? Sí, yo creo que sí, 3 asistencias, yo creo, sí. Sí, la última vez que estuve con él en un acto de los 20 años de tal, lo dijo, sí, estoy. El partido, me acuerdo tuvo una charla, Jos Uribe, que ahora está entrando al Vero en Bulgaria, igual que, bueno, a Vivar le mando un saludo, que el año pasado ha ganado la Liga, ha ascendido con el Alcalá a segunda red. Bueno, nos cogió antes del partido, o sea, ya está todo dicho, ya 41 partidos y de jugadas ha habido un muerte de partido, ya tácticamente ya nos conocíamos todos, nos cogió y nos puso un vídeo, hizo un vídeo, no sé si estará, pues seguro que estará por ahí, alguna vez visto, hizo un vídeo en el que cada familiares nuestros o amigos o novias, mujeres, tal, pues era un vídeo que nos dijo, chico, vamos a la charla, bajamos a la charla del hotel y nos puso un vídeo en el que salían
un trocito de cada jugador, diciendo, chicos, estamos orgullosos de vosotros, pase lo que pase, hemos llegado hasta aquí. Claro, pues era pues lagrimones ahí, imagínate, el equipo es, en vez de estar pensando a ver tal, pues es como, son lagrimones, ¿no? Entonces ahí pues salimos, el partido sí fue lo más, como yo quiero así los partidos, un partido de jugarme en la final de la Champions lo quiero así, te pones 0-3, o sea, pegándole un baño, te pones 0-3 y dices tú, guau, o sea, aquí, ¿cómo es imposible que no metan 3 goles? Luego se pusieron 2-3, pero es que justo después del 2-3, la jugada que Mario Cotelo hizo un pase y un gol de Pachón, que llegamos hasta 2-4, entonces en ningún momento hubo, salvo 2 minutos del 2-3, es que fuimos una pisonadora, o sea, el equipo fue una pisonadora, y entonces no llegas a tener los nervios de, ¿no? Porque claro, 0-1, 0-2, 0-3, al descanso te meten el 1-3, pero bueno, ¿no? Ya no lo ves hecho, pero dices tú, vas asumiendo, claro. Y luego ya. No, claro, sí, yo me acuerdo, yo he visto el partido muchas veces, claro, y fue el primero de cabeza, el de córner de Pachón, de Villica, luego el segundo fue, bueno, los 3 fueron todos de Pachón, pero fueron un golazo, y, no sé, fue... O sea, que lo que vas viendo el partido dices tú, hostia que subimos. Fue bastante más dramático el segundo ascenso contra el Tenerife, aquí hay colisión en el periodo de ascenso que mete ahí el Tenerife, tiene una chilena, me acuerdo que es el final, que a más de uno se le salta el corazón con aquello, pero fue bastante más... Claro, fue para que haya más infartos. El nuestro fue más para relajar, chicos, que vamos a subir, tomaros un cubata, poneros ahí tal, relajaros, que no hay sobresaltos. Sí, la gente que se está viendo el partido por la tele tendría que estar, vamos, ya con el 0-3 diciendo, joder, que sí, que al final somos de primera división. Sí. Eso fue... Bueno, yo también te queríamos preguntar por Quique Sánchez Flores, alguna relación, porque bueno, al final Quique también dentro de lo que es Getafe es uno de los entrenadores también. ¿No? Sí, claro. Claro. Sí. Es verdad que la última, no acabó lo bien, pero si las 2 últimas no acabaron lo bien que podrían haber acabado, pero ¿cómo le defines a Quique? Joder, es un entrenador que ha ganado una Europa League con el Atlético de Madrid, además, a nivel nacional. Sí, no, a mí me parece que es un buen entrenador. A mí me gusta porque dejaba las cosas claras, o sea, prefiero que yo creo que era justo, el que tenía que jugar jugaba. De segundo estaba Escribá. Claro, el primer año estaba Escribá, que también es un gran entrenador y una gran persona. Y yo con ellos, la verdad que no jugué mucho, te digo, estuve lesionado, me operaron de pubis, luego tuve cosas de la vida. Pero entrenando me gustaba cómo entrenaba, era un entrenador dinámico, bien, un buen entrenador. Y personalmente, conmigo bien, porque o sea, no te cuentan milongas, ¿sabes? Chico, pues aquí el que entra es claro, como tiene que ser, a mí me gusta, yo para mi vida soy muy claro, yo siempre, a veces me pasa un poco, pero digo lo que pienso, no tengo que estar con tonterías de estar ahí, no, las cosas para mí son claras, la gente que en la vida nada es por suerte, para mí, no hay suerte en la vida, a largo plazo, puntualmente puedes tener, ¿no? Pero entonces, el trabajo es lo que te lleva a realizar tus objetivos. Lo último ya que te queríamos decir, Alberto, es una vez que tú ves esta foto, sí. ¿Qué sientes tú cuando ves esta foto con el Getafe, con todos tus compañeros, encima hace ya unos cuantos años? Sí, la tengo yo, justo la tengo marcada también, la tenía en el despacho de mi padre, pues o sea, es que son, no sé, compañeros de un año muy bonito, de muy buen rollo, o sea, de verdad que no podemos siempre, yo creo que se ha hablado mucho del vestuario que había ese año en el Getafe, o sea, es que, bueno, el doctor, estoy viendo al doctor Cris. Sí, claro que sí, si yo hace poco me he puesto una prótesis de rodilla y luego estoy hablando con él y, vamos, eso me encantó. No sé, yo noto, o sea, siento gratitud por haber compartido con estos futbolistas, y además cada uno tenía, porque había gente que jugaba un poquito menos, un poquito más, pero todos aportaron en algún momento de la temporada. No sé, era que muy bien, es que entre siempre estamos de cachondeo, los rondos era, me acuerdo con Jica y con Vivar y tal, con las anécdotas,
y lo pasamos muy bien. No teníamos, me acuerdo que la ciudad deportiva, que era cuando no estaba como ahora ya creo que han pegado un buen cambio. Y es gratitud por haber estado parte de este equipo y parte de algo tan histórico, ¿no? Que siempre quedará ahí como el primer ascenso al Getafe, del Getafe. Nos están haciendo de menos al final, porque claro, con tantos años en primera, claro, pues, después de tantos años en primera, pues tú, joder, pero bueno, pero mejor que estén así 40 años y que venga yo aquí con la garrota y digan dentro de 60 años, mira, ese participó, tal. O sea que eso está bien, eso está bien. El que te hagan pequeño porque el club siga haciéndose grande, la gente siempre te va a recordar, o bueno, la gente que le guste que sea azulón de corazón, pues siempre, o la gente que te ha visto jugar, siempre va a estar ahí, pero bueno, contento, la verdad, muy contento. Hablabas antes de, bueno, esa lesión que yo creo que justo porque bueno, había debutado en primera ya con el Sporting, pero sí es verdad que yo creo que después de, además, haber sido importante en el año del ascenso, creo, ahora no confirmas, igual esa temporada ya te considerabas de verdad, soy jugador de primera división, y llega esa lesión, no sé, cuéntanos un poco cómo fue, cómo Sí, lo viviste. es que yo los últimos meses, un par de meses por lo menos del año del ascenso, yo estaba con pubis, entonces pues te pinchaban, porque el pubis al final el pubis es una descompensación por cualquier, pues, por falta de fuerza en el aductor o en el abdomen, lo que hace es que gire la pelvis y entonces yo en mi caso era el aductor, una tensión brutal. Yo de hecho un día me rompí fibras de una rotura en el abdominal durmiendo, de la tensión que tienes, que eso la operación es muy fácil, te cortan los aductores, la pelvis se vuelve a su sitio y luego los aductores se vuelven a unir. Pero entonces yo, cuando acabó la temporada, que ya digo, en los últimos meses y pico, pues hasta un partido, me acuerdo, contra el Colegiado, que me fui a Barcelona toda la semana a que me tratase un médico allí. Cuando acabó la temporada, en vez de haberme operado, hablé con un fisio que era el fisio de la Federación Española y me dijo que se podía recuperar, como teníamos vacaciones, fue un mes y pico, me dijo, no, si estás haciendo un ejercicio, pues puedes recuperarte. Estuve haciendo los ejercicios con él, pues no creo su culpa, no es así. Pues estuve un mes y pico entrenando para recuperarme, porque cuando descansas es como si no tuvieses nada. O sea, descansas y es como si no tuvieses nada. Empecé la pretemporada y el primer entrenamiento ya dije, es que no puedo estar así. Entonces me operé, ya perdiendo un mes y medio, y entonces ya no pude jugar hasta octubre o a final de octubre. O sea, entonces te pierdes la pretemporada, te pierdes ya, bueno, pues a lo mejor son decisiones que en su momento las tomé yo pues, con el cuerpo médico tal, y no, a lo mejor no fueron las más acertadas, pues por no querer operarte, ¿no? Por decir, bueno, yo creo que me han dicho que puedo arreglarlo. Entonces luego ya, pues, toda la temporada, sin pretemporada, me lesioné, luego en diciembre me volví a lesionar, tuve una rotura de fibras que no sé por qué no se me curaba, y entonces al final estuve pues prácticamente todo el año lesionado. Y es una putada porque, claro, o sea, había sido muy, muy importante y yo creo que tenía fútbol para haber aportado cosas al equipo. Lo bueno que el año fue muy bueno, se mantuvo la categoría bastante holgadamente para lo que podía ser. Entonces, bueno, al final, el fútbol así no tiene memoria. Hay otros jugadores que juegan y pasas al menos importante y es lo que hay. Tampoco, no voy a echar la culpa a nadie. Yo sé. Y bueno, pues nada, nosotros por nuestra parte ya hemos terminado, obviamente. Bueno, desde aquí pues darle gracias infinitas a la Federación de Peñas del Getafe, que al final es un poco la que nos deja todo este espacio. Y a ti, Alberto. Y a ti, Alberto, por supuesto, ¿no? Por pasarte y querer aquí recordar un poco viejos tiempos, que yo supongo que también gusta, que ya es un poco nostálgico y además buenos momentos. Sí, sí. Ojalá cualquiera de nosotros, si fuésemos futbolistas, tuviésemos un ascenso por un pueblo como Getafe, pero... No, pueblo, joder, pueblo. Cuidado con lo de pueblo. Pero eso, sobre todo, por darle muchas gracias a la Federación de Peñas y a ti por pasarte aquí. No, muchas gracias a vosotros. A mí siempre hablar a mí el fútbol me encanta y hablar de fútbol me gusta. Y encima son cosas que si no me ponéis a parir, pues estoy encantado. Pues listo. Muy bien.